16 de la mañana regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y está con nosotros Alejandro Padilla, director general junto de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Banorte. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por contestarnos esta mañana. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Pues estoy contento de que estés con nosotros y aparte, creo que es importante empezar por el principio. Y el día de ayer el Banco de México nos dio a conocer la tasa de interés, o bueno, su decisión de política monetaria, que era dejar la tasa de interés en 11.25%. Y esto no sorprendió a nadie, ¿o me equivoco? No, la verdad es que no había sorpresa sobre la decisión de Banxico de dejar la tasa en 11.25%, pero creo que lo importante vino del comunicado. Ujú. El comunicado no trajo grandes cambios, pero eso implica ya información relevante para los tomadores de decisiones. ¿Por qué? Porque por un lado deja una frase muy importante en donde pues, prácticamente mantiene el balance de riesgos para la inflación con un sesgo al alza. Entonces es un primer foco amarillo en términos de los retos que representa la inflación en nuestro país todavía. Segundo, yo creo que aspecto importante es que deja este enunciado en donde pues prácticamente mantendrá la tasa de interés en este nivel actual por un periodo prolongado, es decir, deberíamos de esperar condiciones monetarias restrictivas por más tiempo. Yo creo que un tercer aspecto es que hace algunos ajustes, aunque ligeros, pero hace ajustes al alza en los estimados de inflación subyacente para sobre todo los siguientes trimestres. Y luego cuarto es que pues yo creo que el análisis que hace sobre la actividad económica es bastante favorable, en donde pues claramente reconoce que la actividad económica ha mostrado una mayor resiliencia, un buen comportamiento y que hacia adelante probablemente se mantenga así. Si sumamos todo esto, Juan Carlos, pues creo que nos da argumentos suficientes para pensar que pues probablemente van a dejar la tasa de interés en este nivel actual de 11.25% por más tiempo. De hecho, en Banorte nosotros pensamos que el primer recorte de tasa será hasta el inicio del 2024. ¿Ustedes en qué mes exactamente pensaban, más bien, esta decisión o esta proyección que ustedes hacían, era antes de ver este comunicado o ya la actualizaron después de verlo? ¿Y en qué mes piensan que puede empezar a suceder? Fíjate que es interesante lo que preguntas, Juan Carlos, porque nosotros ya hemos mantenido esta visión de que será en la primera reunión del siguiente año, que es en febrero, eh, el primer recorte de tasa de interés. Este comunicado no cambió nuestra visión, de hecho yo creo que lo que hace es ratificar esta idea de que si bien la inflación ha mostrado cierta mejoría en los últimos meses, y lo vimos también con el dato del mes de julio que se publicó esta misma semana, ¿no? Con la inflación anual bajando de 5.06 a 4.79%, pero sabemos que todavía los desafíos se encuentran principalmente en el componente subyacente, el que quita o excluye todos estos pues productos volátiles, como es el caso de los agropecuarios o los energéticos, pues esta sigue estando muy elevada. Bajó apenas de 6.89 en junio a 6.64 en el mes de julio, y esto pues nos muestra que todavía se encuentra muy por arriba del objetivo del Banco Central, que es un 3%. Entonces, con el reporte de inflación de esta semana, con los comentarios, bueno, más bien la información al interior del comunicado de política monetaria, pues esto reafirma nuestra idea de que será febrero del próximo año cuando empezarán con los recortes de tasas. Ahora, yo me esperaba en el comunicado a lo mejor una información un poco más críptica, ¿no? En esto que a veces es denominado el idioma raro de los bancos centrales o Fedish por ahí, aquí en la imagen así le decimos con Pascal Beltrán del Río, pero creo que vale la pena señalar que fue muy claro el comunicado y sobre todo esta parte que tú ya nos mencionabas, que dice que se va a mantener por un tiempo prolongado las tasas de interés. Esto, pues sí es un mensaje muy claro, pero también es un cierto cambio y lo que nos deja ver, como bien mencionas, que sería hasta el siguiente año que empiecen a bajarse o empiece a haber esta reducción en las tasas. Pero es un cambio precisamente en lo que se esperaba. Hace unos meses veíamos que podía empezar a ser en noviembre, ¿no? Había algunas proyecciones de que se podía hacer esta reducción de tasas. Entonces, aparte de la inflación, y esto es ahí donde va la pregunta,
aparte de la inflación y aparte de lo que está viendo el Banco de México con respecto con los precios en nuestro país, ¿hay algún otro factor que pueda estarle preocupando a la banca central? Según yo en este momento dice que hay un buen movimiento de la economía, también menciona que la economía global ha estado con un cierto ritmo de mejora. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues yo creo que lo que podamos estar viendo en términos de la discusión del Banco Central, además de los determinantes de la inflación, probablemente va a ser pues, la estructura monetaria relativa con otros bancos centrales, especialmente con el Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos, porque ahorita todavía hay un muy importante debate en el mundo sobre si el Fed subirá o no una vez más su tasa de interés. Nosotros pensamos que probablemente sí lo haga, o sea, que todavía le falta un incremento más en la tasa de referencia allá en Estados Unidos, y eso también, pues, queramos o no, tiene una implicación sobre el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos y un impacto sobre el tipo de cambio. Entonces, aunque ahorita no han sido vocales al respecto, yo creo que es una variable que también estarán siguiendo. La otra es, como tú bien mencionas, la actividad económica, porque hasta el momento hemos visto que los datos han sorprendido de manera favorable, ¿no? Digo, lo hemos visto hasta con el dato de actividad industrial de hoy en la mañana, y en general yo creo que hemos visto pues un desempeño bastante favorable de la economía mexicana a lo largo de este 2023, y esto podría implicar también presiones de demanda que se vean reflejados en mayores precios. De hecho, cuando tú analizas los distintos precios que componen al índice nacional de precios del consumidor, pues te das cuenta que servicios, por ejemplo, todavía se mantienen presionados, todavía algunos servicios al alza, y eso creo que es producto de que hay una demanda que sustente ese incremento en precios. Entonces yo creo que esos son las variables, esos son los temas que va a estar definitivamente analizando el Banco Central. Hay que estar atentos a las minutas que tendremos pues en un par de semanas. Inclusive a finales de este mes tenemos el informe trimestral que da a conocer el Banco de México, y ahí yo creo que vamos a tener un mayor detalle o por lo menos más claridad de lo que pueda pasar con la postura monetaria en nuestro país hacia adelante. Pero por lo pronto nosotros creo que tenemos bastante convicción en Banorte de que el primer incremento, perdón, la primera disminución de tasas de interés la estaremos viendo a inicios del 24. Ahora, con respecto de la inflación, mencionabas que el Banco de México también modificó en cierta manera sus proyecciones de inflación y el riesgo hacia el alza. ¿Qué es lo que está observando el Banco Central de nuestro país? Porque hasta cierto punto hemos visto una reducción. Y ya lo mencionabas, la inflación subyacente es la que más preocupa porque es la que se ha tardado mucho más en desacelerarse. 6.64% está al doble de lo que es la tasa objetivo del Banco de México. Entonces, si hemos visto esta dinámica hacia la baja, ¿cuáles son los factores que podrían afectar hacia el alza? Hablamos de cuestiones internacionales, hablamos de cuestiones nacionales. A mí lo personal me preocupa mucho la relación entre China y Estados Unidos, y que Ucrania más bien la invasión de Rusia en Ucrania pues ha llevado a que nuevamente Rusia se salga de estos acuerdos para los granos y demás. Entonces, ¿desde ahí se viene la preocupación para los precios o puede ser algo local? Pues yo creo que es una combinación de ambas. Yo creo que en la parte internacional le das justo al clavo. Yo creo que hay ahorita muchos factores geopolíticos, entre ellos este conflicto en Ucrania, que puede hacer que algunos precios de materias primas o commodities puedan incrementarse. Recordemos que en gran medida lo que te explica esta disminución en la inflación general ha sido el componente no subyacente. Ahí, de hecho, pues hemos visto una caída dramática en precios de agropecuarios, de energéticos, pero ya podrían empezar a darse la vuelta, y yo creo que ese es un riesgo que debemos estar analizando. Por el lado local, yo creo que pues tiene que ver con justo la inflación subyacente, esta fortaleza de la demanda que pueda pues hasta cierto punto complicar este proceso de menores inflaciones hacia adelante, y que eso en algún momento contamine las expectativas. De hecho, también el Banco de México pues monitorea y hace un análisis muy puntual sobre el desempeño de las expectativas de inflación. Entonces yo creo que esos pues van a ser los determinantes que el Banco Central va a estar analizando, y que probablemente pues son los que está ahorita pues discutiendo en este tipo de reuniones como
como la decisión que se dio a conocer ayer y como el informe trimestral que tendremos a finales de este mes. Oye, Alejandro, te pido que te mantengas con nosotros en la línea porque tenemos que hacer un corte y pues regresamos para seguir platicando contigo. Estamos con Alejandro Padilla, director general junto de Análisis Económico y Financiero de Grupo Banorte. Vamos a un corte y regresamos con más. Estamos en la línea telefónica con Alejandro Padilla, director general adjunto de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Banorte. Gracias por mantenerte con nosotros durante el corte, Alejandro. Con mucho gusto, Juan Carlos. Y te mantuve en el corte o te pedí que nos quedamos por un siguiente bloque porque creo que es importante platicar acerca de la Reserva Federal. Ya ustedes ya más bien nos mencionabas que ustedes tienen en el panorama que va a haber un aumento más de tasas de interés dentro de los Estados Unidos. Pero la pregunta es la siguiente, ¿lo ven que sea la siguiente decisión o puede ser más cercana hacia finales del año? Creo que justo esa es una de las grandes interrogantes que se están dando hoy en día en el mercado. Y yo te diría que con esta visión gradual que quiere tomar el FED de ir concluyendo el ciclo de alza de tasas, es altamente probable que en septiembre a lo mejor ya no suban y que el último incremento lo hagan en el mes de noviembre. ¿Y por qué? Porque si bien también las cifras de inflación en Estados Unidos han salido mejor en los últimos meses, yo creo que es similar a lo que platicamos hace rato para el caso de México, pues la verdad es que vemos todavía una economía muy fuerte, con un mercado laboral sólido, con un consumo privado, con un desempeño bastante bueno, y de hecho, y aquí lo han comentado ustedes en repetidas ocasiones, pues este fantasma de la recesión en Estados Unidos cada vez se ha alejado mucho más. Muchos bancos y muchos analistas han retirado ese pronóstico de recesión. De hecho, nosotros ya desde hace mucho tiempo veíamos más bien un aterrizaje suave. Y eso es lo que está viendo el Banco de la Reserva Federal, una economía que sigue fuerte y que probablemente complique mucho el que puedan alcanzar el objetivo de inflación. Y por eso es que creo que podríamos estar viendo un incremento más en la tasa de interés. Este mes tenemos un evento muy importante, que son las reuniones de Jackson Hole, que es en donde estará hablando Jerome Powell, el presidente del Fed, y creo que ahí podrá dar pues mucho más color de lo que van a ser hacia adelante en los próximos meses. Pero creo que las condiciones y también los comentarios que han hecho bastantes miembros del Fed sugieren que podamos ver un incremento más de 25 puntos base y con eso concluir el ciclo de alzas. Otro creo que tema importante es que probablemente se tardarán un poco más en recortar. Yo creo que los recortes los estaremos viendo hasta mediados del próximo año. Y es que el recorte de las tasas dentro de los Estados Unidos también se presta complicado porque a pesar de que fue un dato positivo el hecho de que crearon 187,000 puestos de trabajo en el último mes, pues eso está lejos de los 200,000 que necesitan y también pues es lejos de lo que el mercado pues estaba esperando. Además, la tasa, aunado a eso, pues tienen una tasa de desocupación que bajó, se ubicó en 3.5% o 3.3%, se me fue el dato, pero está abajo de 3 punto y tantos por ciento. Entonces, es un buen dato de la desocupación. Y por el otro lado, el día de ayer nos enteramos de su inflación, que si bien estuvo por debajo de lo que esperaba el mercado de 3.3%, pues fue 3.2%, y eso sí representó un alza frente a junio, que también pues demuestra los problemas que han tenido a nivel internacional y otros países aparte de México para combatir con la inflación. Entonces creo que son muchos datos los que tienen que analizar desde la Reserva Federal y por eso que existe tanta pues falta de, pues no quiero decirlo falta de conocimiento porque existen ahí los datos, pero no hay tanta certeza sobre cuál es la hoja de ruta, cuál es el camino que va a seguir la Reserva Federal, ¿no? Sí, de acuerdo, y por eso yo creo que Powell y varios miembros del Fed lo que han dicho es que pues las decisiones las irán tomando junta por junta, que tienen que recabar la mayor cantidad de información posible. Y sabes, Juan Carlos, yo creo que es importantísimo también recordar que el Fed ya se equivocó al momento de empezar a subir tasas de interés. Si tú recuerdas, fueron muy permisibles con la inflación, traen este discurso de que la inflación iba a ser transitoria y no subieron cuando pues muchos países, especialmente emergentes, comenzaron con la restricción monetaria y lo hicieron de manera tardía, lo hicieron hasta marzo del año pasado y fue cuando empezaron a subir tasas de una manera muy acelerada. Entonces yo creo que el Fed, también teniendo ese antecedente de que
se equivocó al empezar tarde con el inicio las subidas de tasas de interés. Creo que ahora va a preferir ser mucho más prudente y cauteloso, justo para que no sea criticado por no atender pues, uno de sus dos principales mandatos, que es la inflación. Entonces, yo creo que eso también nos pone en una situación distinta, una situación en la cual pues van a tener que hacer todo lo posible para que la inflación converja su objetivo del 2%, que de hecho hace pocos años hicieron un cambio. En promedio tiene que estar alrededor del 2%. Ya llevamos por lo menos 2 años muy por arriba. Entonces, tienen que asegurarse de que la inflación esté baja. Y yo creo que por eso es que podamos ver un incremento más por parte de Fed y que seguramente se tardarán al momento de empezar ya con los recortes de tasa de interés. Y nada más para aclarar, sí quedó en 3.5% la tasa de desocupación dentro de los Estados Unidos, pero fue una ligera baja desde el 3.6% del mes anterior. Ahora, regresando a nuestro país, la economía creció 3.6% en el segundo trimestre, 3.6% a lo largo de los primeros 6 meses del año. Esto, si bien es un dato muy positivo, también es un dato que está excediendo todas las expectativas que había al respecto de nuestro país, porque como se esperaba una recesión dentro de los Estados Unidos, eso se pensaba que iba a afectar fuertemente el desempeño de México. Al no haber recesión en la Unión Americana, está teniendo un mejor desempeño, pero también hemos visto un mejor desempeño dentro de nuestro país. Lo comentabas, cada día vemos distintos indicadores que nos reflejan un buen estado de la economía nacional. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar este buen momento que existe de la economía de nuestro país? ¿Qué podemos esperar para el segundo semestre? Pues mira, nosotros en Banorte tenemos estimado que el PIB estará creciendo 2.7% este año, que todavía gran parte de la inercia favorable de los últimos trimestres, que han sido bastante buenos, podría todavía extenderse hacia el tercer trimestre y quizás empezar a moderarse a finales del año, de la mano con pues, una desaceleración esperada en Estados Unidos. O sea, no va a haber recesión en Estados Unidos, pero creo que sí es prudente pensar que con el efecto rezagado de una política monetaria restrictiva deberíamos de ver una economía que comienza a moderarse. Por eso creo que todavía podremos tener un muy buen tercer trimestre del año y cierta moderación en el cuarto trimestre. Aún así, yo creo que pensar en nuestro 2.7, inclusive algo cercano al 3% como crecimiento para todo este año es bastante favorable. Cuando vemos cuáles han sido los motores de crecimiento de la economía mexicana, nos damos cuenta que es el consumo privado el que principalmente ha contribuido con pues, este buen dinamismo del cual hemos estado hablando. Ahí han sido muy importantes muchos de los sectores que fueron fuertemente afectados durante la pandemia y que ahora están regresando con mucha fuerza, principalmente el tema de servicios. Cuando tú analizas, por ejemplo, el comportamiento de hoteles y restaurantes, de transporte, de esparcimiento o de entretenimiento, pues ahí te das cuenta que las tasas de crecimiento son altísimas y esto refleja también un consumidor que se está adaptando a una nueva normalidad después de que estuvimos encerrados por mucho tiempo. Entonces, ahí hay un factor favorable. Luego, por el otro lado, la inversión ha estado repuntando en el último par de trimestres de una manera significativa. Yo creo que se explica por dos factores. El primero Alejandro, claro. Por desgracia se nos acaba el tiempo de la entrevista, pero sí, creo que sí es muy relevante platicar acerca de la inversión, el consumo, lo que sucede en la economía de nuestro país. Así es que te vamos a buscar más adelante. Alejandro Padilla, director general de análisis financiero del Grupo Financiero Banorte. Hasta la próxima. En un momento regresamos.